Bueno, yo me presento, mi nombre es Gabriela Sainz, me emociona mucho ver caritas conocidas y obviamente muchas otras que seguro ya nos vamos a estar conociendo. Yo tengo una página en Instagram que se llama Hayu Sustentable, me pueden buscar ahí también para tener mi contacto. Igualmente ya tienen mi WhatsApp y también he mandado un mail al mediodía de hoy con el link de esta sesión, entonces cualquier cosita también la pueden hacer por ahí. Yo soy de profesión en realidad publicista, pero siempre he estado muy interesada y soy muy apasionada por el medio ambiente. He pasado por una obsesión en mi vida de querer no generar ningún residuo de ningún tipo, ¿no? Y bueno, he ido aprendiendo, he ido investigando, he ido eh, interiorizando también si esto era posible y cuán beneficioso es o no es para el medio ambiente. Y esa es un poco de la experiencia que quiero compartir el día de hoy, para que podamos también entre todos pensar y coordinar qué cosas sí funcionan y qué cosas no funcionan tanto. Entonces, bueno, eso hablando un poco de mí. No sé si Margarita te quieres presentar y luego podemos pasar a la presentación en sí. Claro que sí. Bueno, yo soy Margarita. Voy a ir, mientras voy admitiendo a las personas, hablo un poco. Soy comunicadora, tengo varios años de experiencia en periodismo y gracias a la cuarentena me dediqué a compostar en mi departamento. Investigué un montón y todos los conocimientos que he adquirido los estoy como resumiendo y me gustaría reflejarlos para que luego podamos hacer una comunidad y de aclararnos dudas y apoyarnos entre nosotros. Tengo una iniciativa que se llama Manos al Compost, que sobre todo estoy en Instagram y en TikTok, y ahí trato de hacer videos y sobre todo animarlos, ¿no? Y si es que alguien también quiere hacerlo, puedo proporcionarles algunos materiales para que ustedes también puedan hacer en su departamento, en su casa, no importa el espacio. De todas maneras, podemos ir empezando para aprovechar el tiempo. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Entonces, bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Hemos llamado a este taller online como Reduce y Reintegra. Esto para poder coordinar un poco estas dos palabritas importantes que nos llevan a poder ser consumidores mucho más conscientes, ¿no? Voy explicando un poco lo que vamos a tener acá. Vamos a empezar hablando un poco de la situación actual, ir pasando por las experiencias de cada una y ya motivándonos en la última parte que se va a llamar ya Manos a la Obra, donde vamos a hablar un poquito de cómo podemos ser parte todos de estas iniciativas, ¿no? Entonces, primeramente, ¿cómo ser un consumidor responsable? Quizás debemos preguntarnos si todo lo que consumimos es realmente lo que necesitamos, si es que estamos conscientes y cómo se originan todos estos productos, estos no solamente productos cotidianos, sino también las cosas que compramos que son un poco más grandes, desde, eh, no sé, automóviles, las casas, los espacios donde vivimos, ¿no? Entonces, esta parte nos invita un poco a cuestionarnos qué tan conscientes somos de dónde vienen nuestros alimentos, de dónde vienen nuestros productos, quiénes los fabrican, qué implica que este producto esté en mis manos ahora, ¿no? Aquí esto puede pasar por muchas cosas en las cuales no me quiero detener, pero por ejemplo, temas como la huella hídrica, la huella de carbono, incluso la huella digital, porque hasta los medios como las redes sociales tienen un impacto y un espacio que ocupan, ¿no? En el mundo digital. Entonces, empezamos con la situación actual de los residuos, primeramente en Bolivia. Yo cuando estaba haciendo un poco la investigación de estos datos, quedé muy sorprendida porque realmente pensaba que sí generábamos residuos, pero no tantos, ¿no? Entonces, como pueden ver un poco en la diapositiva, en el mundo se generan más de 2010 millones de toneladas de residuos sólidos anualmente. Por ejemplo, si nos podemos a pensar en el animal más grande del mundo, que es la ballena azul, el peso aproximado de lo que generamos en un año es equivalente a 14 de estos animales, ¿no? Y toda esta basura, digo basura un poco entre comillas, porque luego vamos a desglosar qué significa, va a terminar o en espacios
al aire libre o en el océano o en ríos o en áreas verdes, ¿no? Y el daño conjunto que le hacen todos estos residuos a la tierra, al agua, al aire, es terrible. Y como saben, lo que nos depara en un futuro es muy desalentador, ¿no? Bolivia, según los datos del 2019, genera aproximadamente 2,5 millones de toneladas de residuos sólidos. Si podemos pasar a la siguiente. Sí, No te preocupes. ahora sí. Eso, muchas gracias. La producción de basura en Bolivia del 2010 al 2019 ha subido por lo menos una tonelada anual, ¿no? Se calcula que el 2010 estábamos por 1,5 toneladas por año, ¿no? Y ya para el 2019, que fue uno de los últimos datos oficiales, se cree que son más de 2,5 toneladas. De esto, lamentablemente, se recicla solamente el 4%. El 2016 se reciclaba igual el 4% y es sorprendente que para el 2019 se mantenga esta cifra, ¿no? Esto indica que no estamos haciendo una buena gestión de nuestros residuos. La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, de los 337 municipios que tiene Bolivia, registrado esto con el censo del 2012, solamente, bueno, sí, solamente 3,1% tienen rellenos sanitarios. Esto significa que el resto de los municipios tienen otras formas de deshacerse de su basura. Esto pueden ser botaderos controlados, que son una especie de espacios donde sí tienen un registro y un seguimiento de los lixiviados, que cada cierto tiempo se tapan los residuos con tierra, con piedras o con gravilla, ¿no? Y tienen cierto manejo de los residuos, pero el 90%, de hecho un poco más del 90%, son campos a cielo abierto, ¿no? Son botaderos a cielo abierto. Espacios donde atraen mucho la cría de animales silvestres, plagas. Lamentablemente hay muchos, no solamente en los grandes municipios, sino también en las comunidades pequeñas, y ahí mucha gente decide quemar sus residuos en vez de tenerlos ahí, ¿no? Pero ¿cuáles son los efectos de esta? ¿No? Más allá de la contaminación de la tierra, también está la contaminación del medio ambiente, ¿no? De ahí pasando al total de residuos a nivel nacional en Bolivia, el 45%, es un poco menos de la mitad, es lo que va a los rellenos sanitarios, ¿no? Estos son, los rellenos sanitarios están ubicados solamente en 6 ciudades en Bolivia, ¿no? Está La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, está Potosí, Tarija, y Sucre, ¿no? Los otros espacios tienen botaderos controlados, los más grandes, y luego el resto son botaderos a cielo abierto. Cabe mencionar que, por ejemplo, cuando menciono La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, me refiero solamente a las ciudades. Las comunidades y las poblaciones aledañas suelen tener solamente botaderos a cielo abierto. Bueno, como les mencionaba, de la gestión de residuos sólidos en Bolivia, solamente hay pocos municipios que cuentan con rellenos sanitarios controlados. Sin embargo, no sé si aquí tenemos más gente de La Paz que de otros lugares. Recuerdan lo que sucedió hace un par de años con el relleno sanitario de Alpacoma, que tuvo un desborde de lixiviados que llegó a contaminar los ríos aledaños, incluso la comunidad más cercana, ¿no? Y hubieron muchos problemas porque impidieron el paso para nuevas toneladas de basura y al final no se solucionó muy bien este conflicto porque se sigue llevando basura a ese relleno sanitario. En realidad se ha abierto un nuevo espacio ahí donde se está rellenando nuevamente. Pero ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo vamos a seguir utilizando estos espacios que ya no son aptos en realidad, pero llega ahí toda nuestra basura? Aquí yo quiero comentar que hace unos años yo fui a visitar este botadero, ¿no? Y me encontré con un mar de residuos terrible. El olor era impresionante, habían ratas, habían perros, habían chanchos, habían ratones y había mucha gente, incluyendo muchos niños,
tratando de buscar cosas entre la basura. El panorama es muy triste, muy desalentador, pero yo cuando estuve ahí me pregunté, ¿no? Y fue algo que quizás impactó mucho mi vida, que tal vez esa es una de las razones por las cuales ahora estoy haciendo esto, en las que yo pensaba, ok, ¿cuánto de basura genero yo por día? ¿Cuánto de este espacio es también mi responsabilidad? ¿No? Y ahí fue que empecé a investigar un poco y a interiorizarme más en esto. De acuerdo a los especialistas, el 80% de la basura generada en Bolivia tiene un potencial aprovechable, ¿no? Sabemos que el reciclaje implica que recolectemos materiales, diferenciemos materiales y recolectemos los materiales que pueden ser aprovechables para que esto, mediante una industrialización, vuelva a ser materia prima para nuevos elementos, ¿no? Entonces, si podemos pasar, por favor. Entonces veamos qué tan viable es la gestión de residuos y el reciclaje en Bolivia, ¿no? Actualmente el 83% de estos residuos provienen de las casas, de los hogares, ¿no? Esto es casi el 100%, dejando solamente el 10% para los mercados y el 4% de las industrias y de los mataderos, ¿no? Ya el resto como residuos hospitalarios o residuos de áreas públicas representa un porcentaje mucho menor, ¿no? Esto quiere decir que nosotros como consumidores somos también responsables de cuántos residuos se generan, ¿no? Y algo muy importante es que la basura en realidad son residuos mezclados, ¿no? Si pudiéramos dividir los residuos en orgánicos, inorgánicos, o en residuos plásticos, papeles, cartón, vidrio, y aparte, por ejemplo, frutas y otro tipo de residuos orgánicos, ya no es basura, ¿no? Lo que más contamina es la contaminación y la mezcla de estos elementos. Y bueno, quiero poner ahí de ejemplo, por ejemplo, países como Suiza y Suecia, que llegan a reciclar más del 95% de sus residuos, y esto ha llevado a que incluso necesiten exportar basura de otros países cercanos, porque ellos cuentan con plantas industrializadas gigantescas que generan electricidad, que generan biocombustible, entre otras cosas, con lo que o sea, la misma ciudad se alimenta, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy bonito, un poco utópico, pero creo que si vamos aprendiendo y compartiendo esta información con todas las personas a nuestro alrededor, podríamos tratar de llegar por ahí. Siguiente, por favor. Sí, bueno, el consumo responsable. No sé si han escuchado hablar del estilo de vida Zero Waste, que se refiere a cero desperdicios, cero residuos. No, es sí una filosofía de vida que busca en conjunto varias prácticas para evitar a lo máximo posible la generación de desechos, ¿no? No sé si han visto, ha circulado hace unos años un par de videos donde se ven personas que pueden llenar un tarro así como de vidrio, donde reúnen la basura que generan en un año, ¿no? No sé hasta qué punto es 100% posible, me parece una cosa súper linda. Lo he intentado, me cuesta mucho, porque creo que este estilo de vida no debería contrarrestar y no debería interponerse un poco a las cosas que tienes que hacer diariamente, ¿no? Tienes que trabajar, tienes que levantarte temprano, tienes que estudiar, tienes que hacer un montón de cosas en el día y no puedes evitar siempre generar residuos, ¿no? Pero esta filosofía te da ciertos tips para que podamos tratar de ser más conscientes con nuestro consumo, ¿no? Aquí me gustaría hablar del consumo circular, que habla mucho también de la economía circular, y como pueden ver en la imagen, dentro de la economía lineal, que es la economía un poco del consumismo, primero está la adquisición de productos, generalmente la adquisición desmedida. A veces llegan las ofertas y decidimos ir a las tiendas, a los mercados, a comprar cosas que realmente no necesitamos, cosas que podían evitarse, cosas que podríamos reemplazar, reutilizar o
reparar, ¿no? Para no tener que comprar. Aquí, por ejemplo, salvaríamos mucho dinero. Luego está el uso de estos productos, ¿no? Y una vez que lo hemos usado una o dos veces, lo desechamos. Entonces ahí está un estilo de vida en el que no hay circularidad, no se devuelve al planeta los residuos, los materiales que hemos utilizado, ¿no? Directamente van a residuos a un basurero donde se mezclan y se vuelven basura, ¿no? En cambio, en la economía circular estamos tratando de reducir la generación de residuos, primero pensando si necesitamos comprar esto, si es que realmente necesito esto para vivir, si es que esto me hace feliz, ¿no? Luego, ahí minimizamos la producción a lo meramente indispensable, ¿no? Cuando sea necesario, así estrictamente necesario hacer uso del producto, intentar que podamos reciclar o reutilizar los elementos, que sea algo sencillo de dividir, quizás por materiales, para que estos puedan tener una vida posterior, ¿no? Y utilizar la mayor parte de materiales orgánicos, naturales, para que estos puedan volver también a la tierra, ¿no? Y devolverle los nutrientes que esta misma necesita. Después, bueno, aquí comentarles cuál es un poco el poder del... He visto últimamente varios videos que mencionan que las personas que reciclamos, que dividimos la basura, que diferenciamos nuestros residuos, no generamos un impacto en el mundo. ¿Por qué? Porque el 90% de la contaminación, en muchos sentidos, viene de empresas gigantescas que producen todo el tiempo, que contaminan todo el tiempo, a las cuales posiblemente no tengamos ningún efecto, ¿no? Ahora, pero, ¿qué pasa si los 6 billones de personas en el planeta que somos, podemos pensar que nuestro granito de arena hace algo, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que realizamos cuenta y creo que el generar conciencia, no solamente personal, sino también compartir esta información con otras personas, también hace muy valioso el impacto. Y no solamente pensando en que queremos acabar con estas empresas gigantes o que queremos evitar la contaminación. Hay muchas cosas que nos vamos a frustrar en el camino y no vamos a poder realizar, pero pensar que esto también tiene un efecto en nuestras familias, en nuestra economía, en nuestra salud mental, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un término interesante que se llama consumocracia, que se refiere a que cuando tú compras algo le das un voto de apoyo a esta empresa, a este producto, ¿no? Entonces pensemos a quiénes compramos, pensemos si es mejor comprar eh, pan todos los días del supermercado o es mejor comprar a la caserita de la panadería que tiene su tiendita chiquita en una esquina de tu barrio, ¿no? Entonces pensemos de dónde vienen nuestros productos, tratemos de consumir alimentos locales, tratemos de apoyar a emprendimientos pequeños que queramos que subsistan después, ¿no? Y bueno, aquí dentro del poder del consumidor se ven mucho las marcas y el poder que están teniendo actualmente. Están ocupando territorios que antes no llegaban, asumiendo un papel, que es lo que queríamos, creo que como sociedad, que es que tomen partido sobre la coyuntura. Aquí quiero mencionar algo que es bien interesante, que es el greenwashing, que es el lavado verde, que muchas empresas realizan solamente para pretender ser un poco más ecológicas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, hay que saber diferenciar cuando un producto es realmente orgánico, natural y biodegradable, a dejarnos engañar por la mercadotecnia, que ahora está muy de moda ponernos todos, sí, la marca eco, pero en realidad no son productos así, ¿no? Y lo que quería mencionar también dentro del estilo de vida Zero Waste es tratar de no necesariamente tengo que comprarme desde ahora mis cepillos de dientes de bambú al 100% y miles de popotes reutilizables, ¿no? Sino si ya tengo ciertas cosas en mi casa, si ya tengo ciertos materiales, ya tengo tuppers, ya tengo botellas, tratar de usar eso, no necesitamos también caer en esta trampa de la mercadotecnia que nos quiere vender cosas, entre comillas, eco, porque
nos quiere vender, ¿no? Lo mismo pasa con las bolsas de tela, que está súper lindo tener tu bolsita de tela con tu logo de quién sabe qué, pero ¿qué pasa si la vas a usar una vez e igual la vas a tirar a la basura? Es lo mismo, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos que ser un poquitito más inteligentes. Bueno, la regla de las 5 R's, que es parte del estilo de vida Zero Waste. Aquí le hemos añadido una R más que nos parece importante. Empieza un poco por el tema de rechazar, ¿no? Rechazar todo lo que no es realmente indispensable en nuestras vidas. Reducir nuestro consumo de ciertas cosas. Por ejemplo, aquí yo propondría que podamos reducir nuestro consumo de carne, ¿no? Que por lo menos un día a la semana podamos agarrar y decir, bueno, hoy no voy a comer carne. ¿Saben cuántos litros de agua vamos a poder salvar? Se calcula que son aproximadamente 15,000 litros de agua que se utilizan para obtener 1 kilo de carne de res. Esto no solamente en el transporte del animal del campo hasta el lugar, sino lo que consume el animal, lo que consume el pasto que tiene que comer, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de huella hídrica ahí, pero imagínense dejar de comer carne un día y poder salvar 15,000 litros de agua. Entonces ahí les invito a cuestionarse un poco. Reutilizar, ahí lo que les decía, no caer en estas trampas de que todo lo eco lo tengo que comprar porque es eco, sino pensar y usar las cosas que tenemos en casa, reparar, salir un poco de esta idea de lo desechable, ¿no? Reciclar, esto tendría que hacerlo empresas un poco más grandes y nosotros aportar con la división de los residuos. Ahí me encantaría poder influir más en el tema de políticas públicas sobre este tema. Espero que lo podamos hacer, que vayamos creciendo como comunidad en general y podamos exigir, ¿no? Y fiscalizar un poco cuáles son las decisiones de nuestros gobernantes sobre el manejo de residuos. Y reintegrar, que es un poco nuestra yapa, que se refiere al tema más orgánico, ¿no? A llevar los alimentos de vuelta a la tierra, devolver los nutrientes. Y aquí he puesto unos cuantos tips para hacer zero waste, que yo creo que no es necesario frustrarnos, creo que el ser zero waste al 100% es imposible, pero por ejemplo podemos empezar con algunas cositas pequeñas, ¿no? Primero, evitar a toda costa las bolsas de plástico, tratar de quitarlas de nuestra vida. Sin embargo, si ya las tienes en tu casa, no las vayas a botar, trata de volver a usarlas, trata de encontrar la manera de reutilizarlas y de no generar más, ¿no? Si ya tenemos cosas en nuestras casas, no tenemos por qué seguir comprando otras, ¿no? Evitemos botarlas a la basura. Y si te interesa hacer, por ejemplo, un ecoladrillo, que en un momento les voy a mostrar más o menos qué es, también, ¿no? Guardar las bolsas de plástico, que son como que el principal ingrediente de un ecoladrillo. Después llevar la botella reutilizable. Sabemos que el mundo no necesita más botellas PET botadas en ningún lado. Usar los tuppers para llevar la comida. A mí me cuesta mucho, pero uno de mis retos de este año es llevar mis tuppers al mercado y poder pedir a las caseritas, caserita ponme aquí en mi tupper o Estito pone aquí en mi tupper, ¿no? Volver a los pañuelos y las servilletas de tela. Yo sé que este es un poco complicado porque implica el lavar y a veces uno dice, pero lavando gasto más agua, o le echo detergente que también es dañino para el agua, ¿no? Pero dentro de lo posible, si podemos volver a los pañuelos y a las servilletas de tela y usar, por ejemplo, materiales orgánicos dentro de las telas que utilizamos, serviría mucho. Aquí, investigar para sustituir los pañales desechables para bebés y las toallas higiénicas, ver qué podemos hacer, si podemos usar una copa menstrual, comprar en tiendas a granel. Ahora en La Paz ya hay varias y eso también me hace muy feliz, ¿no? Igual hay que saber identificar, hay algunas tienditas que sí las he visto muy caras, a diferencia de si compras, por ejemplo, en este mercadito que está detrás del mercado Uruguay, más o menos por la Buenos Aires, ¿no? Donde encuentras cosas a granel, así,
porotos, lentejas, a un precio mucho más barato que en algunas tienditas que dicen, ah, sí, nosotros vendemos a granel. Pero claro, debemos identificar que nosotros en nuestros mercados ya tenemos y ya teníamos estas costumbres desde hace muchos años, ¿no? Entonces, fijarnos un poco ahí. Después otra recomendación que les puedo dar es que usemos, que conozcamos cuáles son las frutas y verduras de la temporada, ¿no? Investigar un poco sobre comida consciente. Yo he sido parte de la Casa de Les Ningunes durante algunos años y hemos podido aplicar lo que era la comida consciente, y mucho de lo que menciona son, por ejemplo, el consumir local y el apoyar a productores locales, ¿no? En vez de incrementar el consumo de duraznos al jugo enlatados, ir por unos duraznos de temporada, por ejemplo, ¿no? A productores del Luribay o de algún valle cercano que ya tenemos aquí, ¿no? No es necesario irnos muy lejos. Después, lo que les recomendaba, escojamos días para no consumir carne, ¿no? O más bien tratemos de evitarla lo más posible. Nos animemos a convertir nuestro baño en espacios sin residuos innecesarios. Por ejemplo, ya están innovando algunas amigas que hacen cosmética natural a hacer shampoos en barra, que no necesitan ningún tipo de envoltorio, así como crema de cabello en barra, incluso he visto crema del cuerpo en barra. Y creo que va un poco dependiendo de cada quien. Tenemos que ver qué cosas nos funcionan y qué cosas no, pero implica experimentar con uno mismo bastante, ¿no? Que es algo que yo también estoy haciendo y lo pongo mucho en mi página de Instagram, que quiero mostrar y quiero probar, esto me funciona, esto no tanto, esto sí, ¿no? Me gustaría también compartir con algunas personas que hagan lo mismo, ¿no? Para que juntos podamos encontrar de una manera más armónica de vivir, ¿no? Con nuestros residuos, generando en realidad menos residuos, ¿no? Siguiente, por favor. Súper. Entonces, la parte de reciclaje, como mencionaba, la idea es que los residuos se puedan diferenciar de tal manera que la materia prima pueda volver a utilizarse, ¿no? Esto requiere un proceso industrial. No está bien decir que alguno de nosotros recicla como tal, porque necesitaría una transformación de la materia prima, ¿no? Eh, Aquí hay un dato interesante, que es cuánto en peso generamos en Bolivia de basura por habitante, y eso es medio kilo por día, ¿no? Entonces imagínense medio kilo por día, cuánto estamos generando cada uno de nosotros en una semana, ¿no? Imagínense si nuestras habitaciones se llenaran con toda la basura que vamos generando. ¿Dónde vamos a acabar? ¿Cuándo se nos va a acabar el espacio? ¿No? Igual pasa con el planeta. Luego, esta es una frase bien interesante que se dijo el 2009, que es el tema de los residuos, donde menciona que más del 60% de los residuos en Bolivia son materia orgánica, lo cual me parece increíblemente interesante y nos invita a pensar qué estamos haciendo con nuestros residuos orgánicos, por qué los estamos volviendo basura y por qué estamos contaminando así, ¿no? ¿Por qué no podemos tener un tratamiento sencillo, cómodo en nuestras casas, donde podamos devolver un poco a la tierra estos nutrientes de la materia orgánica, ¿no? Después el 10% son plásticos, el papel y el cartón van más o menos por el 6%, y las cosas que no se pueden reciclar van poco más del 22%. Entre estas cosas que no se pueden reciclar están, por ejemplo, los residuos hospitalarios, con este tema del COVID, por ejemplo, que hay un montón que ya incluso empresas recicladoras han decidido no reciclar más, no dividir más residuos por miedo a la pandemia, pero creo que lo podemos hacer nosotros desde nuestras casas para evitar también este trabajo a muchas personas que viven recolectando basura, ¿no? Y bueno, dentro de las clasificaciones en Bolivia, se calcula que solamente el 4.6% va realmente a un proceso de reciclaje o de aprovechamiento después de ser
considerado como basura, ¿no? Esto dentro de nuestros residuos. Y lamentablemente en Bolivia no hay una división exacta, son solamente algunos municipios que tienen programas pilotos donde se está probando si pueden dividir o no se puede dividir la basura. Uno de esos ejemplos es acá en La Paz, ¿no? Donde tenemos estos basureros diferenciados, grandotes, donde se está tratando de reciclar y de volver a usar cierta materia prima, ¿no? En Bolivia generalmente se dividía en algunos municipios, así en sencillo, en orgánico y el resto es basura, ¿no? En otros municipios un poco más avanzados en lo que es orgánico, inorgánico reciclable y el resto no aprovechable, ¿no? Y así no tenemos una clasificación muy determinada. Como mencionaba, municipios como Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tiquipaya, Comarapa y San Matías han iniciado estos programas piloto de aprovechamiento de residuos. Y esto va desde la separación de origen, donde, por ejemplo, se ve que hay personas que se les llama los recicladores de base, que son estas personas que van en la basura, van buscando materiales, ¿no? Que seguramente ustedes han visto en sus barrios o en lugares cercanos, ¿no? Que preguntan por latas, por vidrio, por papel, por cartón, etcétera. Y pudiéramos ayudar mucho a estas personas si realmente dividimos nuestros residuos y cuando las veamos les podemos entregar esto. Imagínense evitarle a esta persona tener que meterse al basurero, que está todo contaminado, que quién sabe con qué otros tipos de residuos se pueda encontrar y poder entregarle así unas, no sé, pues una bolsa de latas, una bolsa de las botellas PET, etcétera, dependiendo de qué tipo de residuos generamos en nuestras casas. Aquí les quiero mostrar un poco qué tipo de cosas divido yo y trato de reciclar. Tengo pilas que han debido ver, hay varios lugares en La Paz, si no me equivoco, las oficinas de La Paz, de la empresa de electricidad, tiene un lugar para recolectar las pilas. Las pilas son súper contaminantes para el agua, entonces lo ideal es ponerlas en unas botellas de plástico y cerrarlas. Después tengo ahí una botella de barbijos. Yo he preguntado mucho qué podemos hacer con los barbijos descartables en la pandemia. Nadie ha sabido responderme así a ciencia cierta qué podemos hacer, pero he tomado de ejemplo una iniciativa colombiana que había estado limpiando varias playas y la cantidad de barbijos desechables que encontraban en el mar era impresionante, ¿no? Entonces lo que recomendaban un poco ellos es quitarle las pititas, las liguitas a los barbijos y los barbijos todos meterlos a una botella plástica, casi como si estuviéramos haciendo un ecoladrillo, ¿no? Sin embargo, este ecoladrillo en realidad no funcionaría como un ladrillo, solamente sería para compactar estos residuos, ¿no? Y en caso de que por ejemplo, pueda alguno de nosotros ser COVID positivo y depositar ahí los barbijos, también se encapsularía un poco el virus y al pasar del tiempo ya no estaría vivo, ¿no? A pesar de que llegara alguien y lo abriera o pasara algo y esta botella tenga que abrirse, ¿no? Después otra clasificación es los envases desechables de plastoformo, que yo los odio un poco porque realmente no hay nada que se pueda hacer con ellos, es generar basura sin sentido absoluto. Y lo que suelo hacer es picar de poco en poco y ponerlos a un ecoladrillo normal, que en un momento también les voy a mostrar cuál es y más o menos cómo se hace. Después otra cosa que clasifico son el tema de corchos. Esto no he encontrado a nadie que los que tenga, no sé, que los reutilice, que los recicle, ¿no? Que el material lo vuelva a reciclar, pero generalmente los reúno y tengo varias compañeras que trabajan en el rubro de la agricultura, entonces para guardar los pesticidas naturales o ciertos fertilizantes orgánicos utilizan botellitas que necesitan corcho, ¿no? Entonces lo que yo hago es guardarlas y podérselas regalar. Después están los focos,
que son terribles también porque el vidrio ya no se puede reutilizar y es muy difícil dividir los materiales. Actualmente tengo varios y ya no los he podido llevar a ningún lugar porque hasta el año pasado había una persona que sí hacía ciertas manualidades que le salían muy bonitas y las vendía y tenía así su emprendimiento, pero este año ya no, así que estoy pensando también qué voy a hacer con mis foquitos. Después el tema de las llaves, que yo sé que en el Alto hay lugares donde te reciben las llaves, creo que no te las compran, creo que es así como por amor al arte que tienes que ir a entregarla, pero hacen otras cosas con las llaves, ¿no? Reutilizan el material. Las latas, que las entrego a mi recicladora de base de la zona, de aquí de Sopocachi. Después las bolsas de leche, que también se las entrego a un emprendimiento que trabaja con plantines, cartones y papeles que son elementos que también los entrego o ya sea al basurero diferenciado de la alcaldía o si no a la recicladora de base, lo mismo con ciertos Tetra Pak. Y ahí está mi ecoladrillo, que no sé si lo pueden ver por ahí. El ecoladrillo es una manera súper fácil de compactar hasta 8 veces la basura, ¿no? Lo único que tienes que hacer es poner tus envoltorios secos y limpios, envoltorios plásticos, dentro de una botella, ¿no? Y con un palito irlo empujando hasta que se compacte lo suficiente. La idea es que lo puedas apretar y que no se doble. Esto funciona exactamente como un ladrillo, ¿no? Y en algunas construcciones sencillas se puede volver a utilizar. Y esta es una manera interesante de no tener toda esta basura esparcida por ahí, ¿no? Y luego para la última parte es mi clasificación personal de los residuos orgánicos. Yo tengo una compostera, una lombricompostera pequeña en casa, ¿no? Y ahí divido, por ejemplo, lo que es el café usado, los residuos orgánicos, semillas, que mi intención es, obviamente no van a la lombricomposta porque vamos a tener muchas plantas, después verduras y frutas picadas y las cáscaras de los huevos, ¿no? Que las pico para poner en las mismas macetas. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que yo hago y ahora quiero pasarle la voz a Margarita. Muchas gracias y vamos a estar al final de la exposición también respondiendo algunas dudas. Súper, muchísimas gracias, Gab. Mi parte es hablar sobre el área de reintegración, es decir, la última que habíamos puesto como YAPA en las diapositivas de Gabriela, que es volver, o sea, compostar, ¿no? Todo el proceso de composta. También antes de empezar, decirles que estamos organizando por este mes, que es el mes del compostaje, un evento que va a ser para el 22 de abril, que es un conversatorio con varios expertos bolivianos y también va a ser gratuito y ellos lo están haciendo de manera voluntaria, están uniéndose a nuestra iniciativa para que cada uno pueda conocer cuáles son sus iniciativas, sus emprendimientos, podamos apoyarnos y hacer una red entre todos. Entonces, para empezar, a mí me gustaría que se inspiren y que conozcan otros emprendimientos de afuera, que es lo que yo he empezado a investigar de otros lugares y me inspiré un montón. Entonces, algunos, porque son varios, ¿no? Pero estos son los que tienen un montón de, no sé, seguimiento y en redes sociales, sobre todo en Instagram. El primero que me gustó un montón se llama Hagamos Composta, que son unos mexicanos que recogen los residuos y ellos trabajan con composta caliente y luego, una vez de que terminan, devuelven la composta a la familia y así la familia puede tener su huertito y es todo el ciclo, ¿no? Luego está Más Composta, Menos Basura, que trabajan más en Bogotá, ellos son de Colombia y ellos hacen lo mismo que Hagamos Composta, pero ya un poco más institucional porque tienen clientes como que mucho más grandes. Y también está Compóstate Bien, que ellos son argentinos. Y además de esto ofrecen composteros con baldes recuperados y te enseñan a hacer lombricompostaje. Además está Lima Compost, que son unos maestros. Ellos hacen servicio de recojo de residuos orgánicos y venta de composteros de arcilla, composteras de arcilla. Además, en este mes todos ellos están como que muy activos y están dando clases gratuitas y todo esto. Ellos son peruanos, están en Lima, ¿no? Así. Vida Casi Cero, en México, ellos, además de hacer el servicio de recolección de orgánicos, es una chica, hace entrevistas a expertos en un podcast en Spotify, lo pueden escuchar y es muy inspiradora.
Y bueno, por último, quisiera agregar a la red de compostaje en Argentina y me llama la atención que en otros países están integrándose. Por ejemplo, esta red tiene más de 20 emprendimientos de Buenos Aires, ¿no? Entonces hacen una unión de emprendimientos de compostaje de Argentina y se ayudan entre ellos. Cada uno es experto en un área del compost que se van a dar cuenta que es súper grande y amplio. Y aparte me gustaría agregar a uno que es más youtuber, que es el Terregal de Rey, aunque bueno, yo les recomendaría que lo sigan a él una vez de que ya han empezado a compostar, porque eso es como que ya siguientes niveles, de sobre todo el lombricompostaje. En cuanto a bolivianos, me gustaría, si es que ustedes conocen más, por favor, pásenos los contactos. Colémbola, CROAC, Fundación Alternativa, Florandina. Y bueno, nos hemos agregado a nosotros Manos al Compost y a Hayu Sustentable, que también estamos impulsando el compostaje. En Cochabamba sé que hay un montón también de emprendimientos, así que lo que queremos ahora es hacer un listado y hacer estas redes. Para empezar a compostar, a mí me gustaría que tengan claro cuáles son los tipos de composta y cuál van a aplicar ustedes, porque cuando yo empecé con que a mezclar técnicas y eso arruinó al final mi resultado final, ¿no? Entonces voy a hablar de 4 en específico, pero además hay otras que es, por ejemplo, la bokashi, composta industrial, fermentación aerobia. O sea, hay un montón de tipos de compostas. La primera, que es la que quisiera que ustedes podrían implementarla en su departamento, que yo tengo acá una que ni siquiera tengo jardín, tengo un lugar donde seco la ropa y hago esta, que se llama composta seca. Las características es que esta no requiere nada de agua, puede estar ideal para composta para interiores, porque no, si lo haces muy bien, o sea, si lo haces bien no huele, y se utiliza esta técnica de lasaña, de secos, húmedos, que luego les voy contando, y no van cosas de origen animal. Esta segunda, que me parece importante mencionar porque Gabriela está trabajando en esto, así como, como para contarles. Ella, bueno, en realidad hay se llama esto composta con popó de mascota, ¿no? Por ejemplo, popis, estos son, creo que son colombianos, si es que Gabriela me puede decir, sí, creo que sí, o mexicanos. Mexicano, sí, son Sí, ¿no? mexicanos. Ajá, sí. Entonces, esta es la única forma que acepta popó de mascotas, pero para eso se requiere un biodigestor especial, ¿no? Y necesita aire, agua y sol. O sea, sería ideal que también haya esto en Bolivia, pero se los menciono como una de las técnicas. La siguiente es la lombricomposta, que a mí me fascinó. Gabriel es la que aplica esto. Yo también tengo en mi departamento, estoy usando un balde donde estoy ampliando, o sea, reproduciendo mis lombrices, que se necesita las lombrices californianas rojas, ¿no? Sombra e interior. Hay que ser muy cuidadosos con el agua porque se pueden ahogar y el resultado, o sea, es lo más nutritivo para la tierra, ¿no? Y además se necesitan algunos orgánicos específicos, como Gabriela decía, no se van a comer una pepa de palta. O sea, tal vez sí con el tiempo, pero van a tardar, hay que cortarla. Entonces, y si estás en departamento, hay que tener eh, algunos tips para que la lombriz coma más rápido y sea, no sé, más feliz. Y por último, la composta caliente. Esta foto la saqué cuando fui a conocer ¿cómo se llama? Es el jardín de Mayasa, que antes era un botadero municipal y que ahora, gracias a lombrices, se ha vuelto en un parque muy lindo. Las características es que se hacen en gran volumen, necesitan más de 50 grados de temperatura, aceptan todo tipo de residuos, incluidos carnes, y se utiliza con secos y orgánicos. Esta requiere agua, sol y mucho aire, ¿no? Entonces ya saben los 4 tipos de compostas. Y ahora vamos a hablar sobre la composta seca, que es como que la más fácil de hacerla y que es difícil que te vayas a equivocar. Entonces, hagamos nuestra compostera caliente, perdón, seca. ¿Qué se necesita para eso? Necesitamos un recipiente o un contenedor. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Sería ideal que hagamos con algo que tenemos en casa. Puede ser un costal, que también le llaman sacaña. Entonces, bueno, después les explico el procedimiento. Pueden utilizar una maceta de barro que ya no usan y que tiene como huequitos abajo para que salga el lixiviado. La gente que tiene un jardín es muy afortunada, puede hacer un hoyo en la tierra y empezar ahí a hacer, y luego tapar con tierra al final, y es mucho más fácil, incluso no tienes que hacer nada, simplemente se vuelve composta con el tiempo. O también utilizar un guacal o una caja de frutas, ¿no? Entonces,
la idea es hacer con lo que uno tiene, no estresarse o si es que tienes la posibilidad, ya les hemos hablado de algunos otros emprendimientos que ellos también venden sus contenedores, los recipientes, te enseñan, te dan la técnica, ¿no? Pero bueno, ahí está la opción. Aquí yo así empecé. Pueden observar que tengo 3 baldes como en torre, ahí tengo mi composta seca y así empecé con mi lombricomposta. Ahora mi lombricomposta es mucho más grande y está en un baño. Pero bueno, ¿cómo hacer? ¿Qué se necesita? La idea es hacer como una lasaña, ¿no? Entonces, abajo empezar con secos. Ideal si es que son hojas secas un poco trituradas. Luego, orgánicos, poner orgánicos cortados en pedazos lo más pequeños posibles para acelerar el proceso. Y al final, siempre secar con secos para que no le entren bichos a su compostera. Y eso nos han preguntado un montón y es importante mencionar que mientras esté con secos encima, no van a tener bichos. También este es cómo hacer una composta seca, les decía, ¿no? Entonces acá pueden ver una foto de cuando yo era mi resultado de tierrita. Es muy, muy lindo lograr sacar tus resultados. Y como sabes, cuando ya estás listo, normalmente tarda entre 5 a 7 semanas, hay que ser paciente. Es que ya no está caliente, el color es como a chocolate al 90% de cacao, o como ese color de las galletas de Oreo. Y cuando lo hueles, huele delicioso, o sea, te transporta al bosque, es muy lindo. Y una vez que ya está, lo único que hay que hacer es cribar. Yo me hice una maderita con una especie de tela así, no sé cómo se llama, y he empezado a cómo cernir. Y los restos, porque ciernes, esos restos los vuelves a reintegrar a la siguiente composta y es ideal porque ahí tiene como, va a ser mucho más rápido, se hará tu siguiente composta. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué es lo que tiene la composta? Y pues podemos explicar que tiene chon, porque tiene carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Cuando yo pasé unos cursos con unos expertos, biólogos y agrónomos, eran como que muy técnicos y me costaba un montón de entender, pero en realidad es así de simple. Miren, secos, que vendrían a ser los orgánicos, y ahí van hojas secas, acerrín, cartón de huevo, trituradito, cartón de papel higiénico, más orgánicos, es decir, frutas, verduras, cascarones de huevo, café, té, flores, hasta cabellos y uñas pueden entrar, y eso vendría a ser como nitrógeno. Va hidrógeno, que es como que la parte húmeda, el agua de las frutas, verduras, y oxígeno, que siempre es ideal, dependiendo también la técnica, pero oxigenar, remover, ¿no? ¿Y qué no va? No van los inorgánicos, obviamente plásticos, etcétera, restos de animales, lácteos, aceites, servilletas blancas, y claro, al final esto va a variar, ¿no? Porque va a depender un montón de qué técnica estás utilizando. Y por último, lo más importante es que tienen que tener un montón de paciencia porque al principio pueden ocurrir varios factores y entonces la idea es ir aprendiendo en el proceso. Es muy lindo, les recomiendo a todos que lo hagan. Además de que estás ayudando al medio ambiente, a mí me ayuda un montón a nivel, no sé, me tranquiliza, es hasta terapéutico. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Y bueno, me imagino que se va a cortar en un rato, así que podemos pausar aquí y reenviamos, ¿no? ¿Qué opinas, Gabriela? Sí, yo creo que tenemos aquí 2 minutitos antes de que se corte. Vamos a volver a enviar el link para poder responder sus dudas. A ver, una manera igual de composta de, de las heces de los perritos que yo tengo, pero no sé si me va a funcionar. Pero bueno, intentando no perdemos nada. No sé si ustedes también tienen mayor información sobre eso, porque sí yo lo puse en un envase que es de madera, obviamente sé como bolsita de cartón reciclable y yo sé que tiene que tener bastante aire y tiene que tener el tema tiene que estar caliente, o sea, tiene que tener algo negro para que tenga mayor calor y pasando el tiempo se empieza a volver como tierrita. Por lo menos eso yo he investigado. Entonces, no sé en qué punto, cuando ya tenga mis 2 compostas, tanto de la S del perro como de mis desechos orgánicos, en qué momento y en qué porcentaje se puede poner para ya ponerlo, digamos, una maceta y plantar otro árbol.
Eso tampoco no sé. Te preguntaba Esas si preguntas, vamos a si es que sale. después compartir este material. Nos dividimos la respuesta, tratemos de ser un poco más para que todos podamos hablar. Por un lado, yo te voy a hablar sobre el tema de las lombrices. Como te decía, trata de poner en la última capa secos y tienes que simular como al jardín, ¿no? Entonces, como mientras más hojitas secas estén encima, menos van a estar estas pinches estas moscas de la fruta que son, yo te entiendo, es terrible, pero bueno, la idea es que pongas secos encima. Hay una cuenta de Instagram que se llama La Loca del Tupper, no sé si conoces, una argentina, y ella ha hecho un calendario de hábitos de la composta. Entonces te voy a pasar eso para que puedas, o les paso si también les interesa, porque es como que todo el mes, ¿no? Entonces, en el domingo tienes que remover, ponerle residuos orgánicos, el miércoles tienes que revisar si es que hay lixiviados y así, ¿no? Entonces, al principio tienes que ir fijándote tal cual como te dice en ese calendario y ya después vas a ir dando de cuenta por tu cuenta cada cuánto necesitas hacerlo. Porque como siempre es como depende mucho del caso. Ya tal vez podrías hablar sobre el otro tema de los perritos. Sí, 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 de hecho. Bueno, yo te comento así rapidito. Yo también estoy tratando de iniciar una poposta, ¿no? Primero quiero experimentarla en casa antes de que pueda animarme a ponerla en la plaza, ¿no? Porque mi intención es hacer una en el montículo. Y he conseguido justamente la asesoría de un compañero que se llama Pablo Mancilla, que no sé si alguno de ustedes lo conoce, ha tomado algún taller con él o ha visto alguno de sus videos. Él también va a ser uno de los capísimos que va a dar la charla el mes que viene. Y él ha realizado esto anteriormente, ¿no? Si bien tiene que tener un seguimiento, esta popostera, como yo le llamo, creo que es posible hacerla. Sin embargo, necesita unas bacterias especiales. No es solamente poner el popó de los perritos y dejarlo ahí, sino necesita una bacteria que desintegre bien, que de hecho simula un poco a un estómago, ¿no? Entonces esto hace que la popó se convierta. Si estás interesada, puedes comunicarte directamente conmigo en el grupo de WhatsApp. Yo soy Ga, estoy ahí con ese nombre, y pudiéramos ver cómo unir, ¿no? Un poco estas ideas y yo te comento cuándo voy a empezar con esta popostera, que ya va a ser esta semana, para que también puedas ser parte, ¿no? Y si te interesa unirte. Y Clau, tal vez nos podrías mandar una foto o video de cómo está ahora tu compostera si es que estás teniendo problemas para que podamos dar alguna recomendación o tal vez alguien de aquí que también ya composta pueda también hacer una interacción. Ya, lo voy a subir al grupo. Chicas. O Dale, sea, dale, lo que Clau. también he visto, no sé si es una buena recomendación o no, hay mucha gente que no tiene tiempo y he visto en varios videos que puedes poner, digamos, tus residuos orgánicos picados en una bolsita en el refrigerador, porque nosotros sabemos que cuando está mucho tiempo afuera, se empieza a podrir, pues entonces ahí es donde llamas igual a bichos en tu casa, entonces lo que yo estoy haciendo es generando bolsitas de residuos orgánicos picados en mi refrigerador para luego, cuando ya tengo una buena cantidad, empezar a hacer mi composta seca, que es lo que quiero ver de manejar de la mejor manera, digamos. Eso. Sí, esa es una gran idea, ponerlo al refrigerador, pero a veces no tenemos espacio. Entonces lo que yo hago es ponerlo como en un otro baldecito pequeñito y ahí trato de que se fermente un poco porque mientras un poco más fermentado está, a las lombrices les gusta más y lo hacen mucho más rápido el proceso. Entonces esa podría ser también otra opción, tener como un tarro donde ahí vas dejando y que siempre tenga tapa para que no vengan las moscas. Alejandra nos dice, ¿qué elemento seco que se pueda conseguir con mayor facilidad y en cantidad suficiente recomiendan? ¿Ga? Em, Dependiendo, ¿qué elemento seco te refieres a qué? A la composta, me imagino, ¿Para ¿no? la composta? Sí. Yo también me imagino, si no para la composta seca. Bueno,
dependiendo un poco dónde estás, ¿no? Yo en mi caso he usado, por ejemplo, residuos de café, del café destilado, que lo puedes poner ahí. También el tema de hojitas, ahora que es otoño, ¿no? Que me pongo a recolectar varias, pero también las dejo al sol, ¿no? Porque si las dejas húmedas en una bolsa o algo, también se empiezan a podrir, ¿no? Dependiendo un poco de cuál es la extensión del espacio que tienes donde compostas, ¿no? Y bueno, yo le pongo papel, ¿no? Trato de no ponerle mucho papel periódico porque sé que la tinta es dañina, pero le pongo un par de hojitas de papel de vez en cuando, ¿no? Y los cartones de huevo también tengo entendido que funcionan muy bien. Sí, una recomendación es cuando ya va a empezar a caer los árboles, recolectar así como locos en sus bolsas y bueno, también en algunas bolsas no de plástico porque como dice Ga, no va a dejar que sea como, la hoja tiene que hacer casi como que casi crujiente y tiene que estar suavita. Mientras más crujiente está la hoja, es mejor. Entonces, la recomendación es que guarden esas hojas porque luego viene esta época que no hay tanto y va, ni modo, a veces hay que tener que utilizar, no sé, yo uso los rollos de papel higiénico, trato de cortarlos, los del huevo también, pero no es tan, o sea, al final el resultado no va a ser tan buena composta, ¿no? Pero es mucho mejor si es que se hace con las mismas hojas. Pero si no hay, no importa. Ah, y me estaba olvidando que una cosa increíble que me ha gustado para la composta seca es el acerrín. O sea, y si es que tienes bichitos o algo así, le pones eso y es mágico. Aunque no hay que abusar porque luego el resultado, la tierra va a ser como un poco más ácida, ¿no? Y si es que quieres poner a tus tomates o algunas plantitas, bueno, yo qué sé, no, va a ser un poco más ácido y hay que equilibrar después con otro tipo de tierras. Pero como les digo, el acerrín es genial y lo puedes comprar y a veces a mí ya me regalan, es como, sí, claro, estás haciendo algo bueno, toma, y me regalan 2, 3 baldes y ya tengo aquí guardado. Súper. Tengo entendido ahí que Alejandro también preguntaba un poco, Margarita, sobre el tema del tamaño de envase que sugiere para 2 personas, ¿no? Que generan bastante desecho orgánico. ¿Qué tamaño les podrías sugerir, ¿no? Si Del es que vas a envase del balde. Ujú. Si es que haces composta seca, te recomiendo 2 baldes bueno, en realidad 3 baldes, dependiendo cómo va a ser tu compostera, de 20 litros, de esos que suelen vender, no sé, puede ser em, baldes no, de pintura no es lo ideal, porque al final hay que limpiar y eso puede ocasionar algo en la composta, pero, por ejemplo, yo compro de Burger King, que ponen ahí los pepinillos y entonces o sea, me han hecho a precio súper barato, así que si ustedes quieren también se los puedo vender a ustedes para que ustedes puedan hacer su compostera. Les voy a pasar un video para que puedan armarlo. Y bueno, les decía 3 baldes porque los 2 primeros de arriba vendrían a ser para los residuos orgánicos y abajo en el último poner los lixiviados que al final mientras vayan mejorando la práctica va a dejar de haber lixiviados, es como ya van a ubicar la humedad exacta, pero a un principio sí es bueno tener ese tercero abajo para los lixiviados. Súper, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera? Hola, buenas noches. Sí, primeramente quisiera agradecerles por el taller que nos están brindando. La verdad es muy interesante. Y tenía 2 preguntas, ¿no? La primera es, eh, yo intenté hacer 2 veces compost y la primera se me pudrió. No sé, las verduras se pudrieron, así que tuve que desecharla. Y la segunda pasa que también le puse cáscaras de papa. Así que me salió papa, me salieron plantitas, ¿no? Y así que tuve que sembrarlas. Al final me salieron unas papitas súper chiquitas, no creo difícil de consumir. Así que la cuidé más como plantita, ¿no? Eso. La segunda pregunta sería, ¿cómo poder inscribirme al segundo taller que van a tener el 22 de abril, verdad? Quisiera saber eso y eso más que todo, por favor, si me pudieran ayudar.
Les vamos a pasar la información en el grupo de WhatsApp y así es una inscripción también va a ser gratuito y están cordialmente invitados. Y por el otro lado, como te digo, el ingrediente principal es tener paciencia. No siempre te va a salir a la primera vez, pero hay que como que disfrutar el proceso y ver en qué has fallado. Si tú dices que se te ha pudrido el residuo orgánico, en realidad a mí también me pasó eso a un principio, pero no es que se te pudre y lo botas, sino es que más bien así podrido lo metes con más material seco y lo remueves para oxigenar y así vas a tener tu composta. No, no es que ya no sirve, sino siempre hay una solución. Tal vez quisieras decir algo al respecto. Bueno, de hecho es muy común, a mí también me han salido plantitas de papa y ahora tengo creo que unas plantitas de locoto, no estoy muy segura, porque el mismo, lo que recojo, por ejemplo, de la compostera, lo pongo a las macetas, ¿no? Y luego te empiezan a salir unas plantitas que no sabes muy bien de qué son. Sin embargo, es súper común y funciona, pasa mucho con el tema de las papitas. Yo creo que si es que realmente no quieres, por ejemplo, tener papitas, al momento de cortar la cáscara, te asegures de que los ojitos estén partidos, ¿no? Te ubicas los ojitos, los hundiditos de las papitas, que estén partidos para que no puedan brotar, ¿no? Va a ser un poco inevitable, en algún momento va a suceder. Y el tema de la humedad, yo, por ejemplo, le pongo un poquito de la misma tierra en la parte de arriba también, ¿no? Para que tampoco entren más bichos o tengan otros, o mosquitas, etcétera. Entonces yo le pongo la tierrita. Y es importante lo que decía también Margarita de esta técnica un poco de la lasaña, ¿no? Asegurarnos de que si es una capa de húmedos, ¿no? De residuos húmedos, tengas encima una capa de residuos secos y así sucesivamente. Bueno, muchas gracias. Me va a servir mucho sus consejos y nuevamente gracias por el taller y gracias por sus consejos. Chao. Ok, chao. Creo que eso es todo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o lo cerramos ahí? Acabo de mandarles al WhatsApp el calendario de hábitos porque sí les puede servir. A mí me ha parecido muy práctico lo que hizo esta argentina. ¿Quién más? ¿Puedo Sí, por aprovechar de favor. hacer una pregunta más, por favor? Ah, no, creo que Sí, Fabiola claro. quería estar. ¿Sí? ¿Pasó? Dale, Alejandro, y Fabiola, después Javier. mil gracias. Para dar un poquito de contexto, voy a hacer lo más rápido que pueda. Vivo en un bloque con otros vecinos. Tenemos un patio, pero es de todos. Entonces, eh, mm, puedo darme maneras para cavar un hueco en el piso y poner mis desechos, que es lo que hemos intentado algunos hacer, pero no con el afán de hacer compost, sino simplemente de no aumentar la masa de desecho orgánico que entregamos a la empresa municipal, ¿no? Eh, y bueno, si nos dedicamos, si hacemos el hueco y solo echamos los desechos orgánicos, sin respetar esto de secos, o sea, solo botarlos y van a ser húmedos todos, puede traerme algún problema, es decir, va a despedir malos olores, tengo que tapar, ¿qué cuidado mínimo tendría que tener? ¿Qué me podrían aconsejar? Yo hice esto en la casa de mi hermano porque ahora en la casa de mi hermano algunos residuos que tardo en compostar, es como que hago trampa, entonces lo separo en otro balde y lo llevo allá y hago un hueco grande, entonces meto todos los residuos orgánicos y al final tengo sí o sí secos y luego tierra, ¿no? Entonces, para que no hayan bichos. Tú como que ya tendrías que ver cuánta cantidad, mientras más cantidad de tierra hay encima, ya no van a haber bichos y no va a oler mal. Pero también luego es como que al final vas a necesitar más espacio, bueno, dependiendo también cuánto residuo orgánico vayan generando, te vas a dar cuenta que a mí me pasa que ya no tengo espacio donde cavar. Entonces ahora lo que voy a hacer es una compostera ya más grande con pallets. Pero bueno, también depende del espacio que ustedes tengan y cuántos residuos metan ahí. Pero sí o sí tienes que poner secos encima y luego tierra. Y con secos puede ir hojas secas, acerrín, como te vi. Sí, también ahí Gas. creo
creo que es importante mencionar que, bueno, la composta en realidad es cuando tú transformas estos residuos en nutrientes para volver a usarlos para otras plantitas. Ahora, en este caso que tú simplemente quisieras no juntar estos residuos orgánicos con el resto de basura, eh, yo te sugiero que puedas hacerlo un poco también como que escalonado, ¿no? Por lo menos con esta técnica así de la lasaña, pero sí es probable que sea un poco complicado. Tendría que ser un hoyo bastante profundo y taparlo muy bien para que la naturaleza haga lo suyo. Va a tardar un poco en degradarse, pero lo va a hacer. Pero esto te digo, por ejemplo, si es que no sé, pues en ese jardín acceden perritos, lo más probable es de que alguien vaya y lo rasque, ¿no? U otros animales. Entonces, la capa de tierra superior o de residuos secos superior creo que tiene que ser bastante gruesa para evitar eso y evitar mosquitas también, ¿no? Ujú, sí, ahora les estoy mostrando la foto, ¿no? Es un hoyo en residuos que en realidad es algo que todas las personas que tenemos jardín deberíamos hacer eso para responsabilizarnos, porque al final no haces nada más, la tierra se encarga, los microorganismos que están ahí adentro se encargan, así que a no hacer nada creo que es la mejor opción. Muchísimas gracias. A ti. Teníamos a Y Fabiola ahora todavía con una sí. pregunta, ¿no? Sí, buenas noches, gracias. Lamentablemente no pude estar en todo el conversatorio, pero sí hago composta, igual he tenido algunos tropiezos, pero mi problema ahora son las mosquitas, ¿no? Me pareció muy buena la idea esto de ponerlo al refri, que bueno, ahorita mi familia está harta de las moscas, ¿no? Sobre todo, pero son mosquitas chiquitas. Antes eran sí moscas grandes las que habían, pero ahora son chiquitas. No sé cómo, qué hago. Le voy a poner tapa, pero no sé qué vas a hacer. Algo que hacen los de Lima Compost, por ejemplo, es que cuando vas recibiendo los residuos orgánicos, digamos, en la semana, cocinas, los cortas pequeñito, los metes en un balde pequeño de, no sé, 5 litros, y una vez de que pones tus residuos, le pones un poco, una capita de acerrín. Eso va a ser así, que no te va a haber nada de mosquitos. Es ideal hacer eso en tu cocina si es que no tienes espacio para meterlo en un refrigerador. Y si es que ya son las moscas grandes, que a mí ya me ha pasado, es que a un principio te salen las larvas de mosca que son como unos gusanitos blancos, y eso es porque he tenido un par de errores antes. Em, y bueno, ya ahí hay que poner más secos y tratar de airearlo y sacar a un lugar donde sí haya, si es que no, al aire libre, ¿no? Pero bueno, si es que a alguien le pasa eso, me comenta, espero que no. Al final, en el proceso siempre va a ir pasando todo tipo de cosas y nos ayudamos entre todos. Yo ahí tengo dos tips chiquititos. Si es que ya tienes muchas mosquitas de fruta, esto puede ser porque las cáscaras que has tenido no las has tenido en algún lugar con tapa. Generalmente las cascaritas de plátano, por ejemplo, ya vienen con los huevitos de las mosquitas, entonces es un poco inevitable, ¿no? Entonces siempre va a haber por lo menos unas dos mosquitas pequeñas, ¿no? Pero si es que ya las tienes, yo por ejemplo lo que hice, que fue una recomendación de los chicos de Croac, por ejemplo, es que una lata de refresco la partes a la mitad, le pones un poquitito de vinagre de manzana y le tapas con una bolsita y le haces unos cuantos huequitos. Y eso pones, yo hice dos, no fue suficiente hacer más, pero si tienes muchas puedes poner más. A las mosquitas de fruta les gusta, entonces ingresan, tratan de salir después y ya no pueden. Entonces es una trampita casera que a mí me ha funcionado mucho, ¿no? Para evitar usar, por ejemplo, aerosoles u otras cosas. Gracias. Esto último ¿tiene que tener refresco, la lata, o no, nada de refresco? Solo No, vinagre. no, no, más bien, sí, solo vacía y le pones un poquitito de vinagre de manzana. Ya, súper. Muchas gracias, qué lindo. Bueno, ahora sí creo que podemos despedirnos para no alargar más este taller. Muchísimas gracias a los que se han quedado hasta ahora para la ronda de preguntas y gracias por confiar en nosotras. Vamos a mantener este grupo de WhatsApp durante un tiempo. Vamos a tratar de que tampoco haya mucho spam, así que no nada. Eso por ahora. Les vamos a ir compartiendo las diapositivas, el video en privado solo para ustedes que se han inscrito y nada. Gracias, muchas gracias, un gusto.
Dale, Gracias a Gab. ustedes. Gracias, chicas. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos y todas por estar. Que les vaya súper bien. Adiós. Chao, un abrazo, cuídense.